Hola a todos, el día de hoy voy a tener una entrevista muy especial acerca de un tema bastante desconocido y hasta cierto punto controversial. Voy a tener de invitada a Vilma García, una mujer que padeció de la enfermedad de los implantes mamarios o mejor conocido como síndrome de Asia. Acompáñenme. Bueno, Vilma, es un gusto estar con vos. Gracias por aceptar tener esta entrevista conmigo para el segmento de Empoderadas con Vos. Te quiero felicitar porque yo sé que hoy estás cumpliendo 3 años de haberte hecho la cirugía de explante, pero quiero que retrocedamos en el tiempo a esa edad de 26 años cuando tomaste la decisión de hacerte la cirugía de implantes. Quiero que me contes cómo fue el proceso y qué fue lo que cambió en tu vida. Gracias a vos, Diana, por la invitación y yo súper contenta de poder compartir mi experiencia con vos y con todas las personas que te siguen. Bueno, la primera cirugía me la realicé a los 26 años. ¿Qué es lo que estaba pensando a esa edad? O más bien, ¿qué estaba sintiendo? En ese momento estaba sintiendo que algo me faltaba, lo cual no sabía qué era. En ese momento, cuando uno a nivel interno comienza a sentir que algo no está bien o algo le falta, lo que acostumbramos es ver hacia afuera, ¿verdad? Ver hacia afuera y comenzamos a compararnos y a buscar en el exterior eso que creemos que nos está faltando. Por mi mente nunca había pasado hacerme una cirugía plástica de implantes, a pesar de que pues Dios me hizo súper plana. Dios me hizo súper plana y hasta ese momento no había tenido ningún problema con ser así. Sin embargo, a los 26 pues me entró esa espinita, como dicen, y comencé a sentir que algo me faltaba o que no era suficiente y comencé a compararme y ver hacia afuera. Y ahí fue donde busqué como recurso la cirugía plástica. En ese momento no me explicaron absolutamente nada acerca de riesgos directamente con los implantes. Sí me dijeron que podía haber riesgos en la cirugía, como en cualquier otra, el tema de la anestesia o que no cicatrizara bien, pero nunca me dijeron, y la verdad es que yo no investigué sobre los implantes. Ni siquiera pregunté qué implantes me estaban poniendo, qué marca era. No hice ninguna investigación, simplemente me sometí a la cirugía. Y para serte honesta, sí estaba contenta con los resultados. Estéticamente me sentía contenta, me veía bien, pero era algo superficial, ¿verdad? Eso obviamente no iba a durar mucho tiempo. Tampoco me dijeron de que tenía que volver a operarme, que tenía que volver a gastar, que podía enfermarme. Así que todo era maravilloso en ese momento. A los 3 años de estar con los implantes, quedé embarazada de mi segunda hija y comenzaron los problemas. Mientras estaba amamantando, uno de los implantes se vació, se rompió. Esos eran de solución salina. Y en ese momento, lo único que pasó por mi cabeza es que me los tenía que cambiar. O sea, en ese momento no me puse a pensar por qué se habían roto, qué estaba pasando con mi cuerpo. Y como que en mi cerebro ya estaba instalado el hecho de que yo me iba a quedar con implantes toda la vida. Seguía desconociendo todos los riesgos. Me sometí a una segunda cirugía y con el pasar del tiempo, más o menos como a los 3, 4 años, comencé a tener problemas de salud que yo no asociaba para nada con los implantes. Es hasta que yo entiendo e investigo todo lo relacionado con los riesgos de los implantes, es que yo empiezo como a recapitular todos los episodios y todas las enfermedades que yo estaba presentando. Algunas eran leves y otras se intensificaban en ciertos periodos de tiempo. Cuando te digo leve es que el pelo se me comenzaba a caer abundantemente y yo lo consideraba normal. Comenzaba a tener episodios de migrañas
de ansiedad, ataques de ansiedad, pero como te digo, no era algo como que permanecía en el tiempo. Entonces uno se va acostumbrando, uno va normalizando, a pesar de que yo era una persona saludable, o sea, me alimentaba bien, me cuidaba físicamente, entonces no había como motivos para tener esos síntomas. Sin embargo, lo fui normalizando y creyendo que eran normales y fui conviviendo con ellos. Resulta que a los 4 años de esos segundos implantes comienzo a tener una contractura capsular, y eso es que mi organismo comienza a crear un tejido alrededor del implante que lo atrapa y lo encapsula, y ahí comencé a tener mayores malestares a nivel físico, unos dolores intensos de espalda, de repente no podía mover el brazo, tenía crisis de tortícolis. Entonces venía como desfilando por fisiatras, ortopedistas, neurólogos, y todo estaba asociado, según los médicos, a estrés. Entonces pasé muchos años en ese estira y encoge en mis temas de salud, ¿verdad? Que si tenía problemas de espalda, tenía que ir a hacerme fisioterapia, que si tenía problemas de tortícolis, tenía que tomar analgésicos y corticoides, y así pasé. Luego quedé embarazada de mi tercer hijo, y eso fue como un detonante más, y comenzaron como mayor los síntomas. Cuando yo, durante mi embarazo, tuve muchos episodios de como depresión, ansiedad, y que también lo asociaba con el tema del embarazo, con el tema del estrés. Y cuando nace mi hijo, a nivel mundial estalla una noticia sobre unos implantes que se llamaban PIP, franceses, y que estaban provocando problemas de salud, cáncer. Entonces, en ese momento, solo para que tengas una idea, yo ni siquiera sabía qué tipo de implantes llevaba, qué marca eran, ni nada, y yo ya tenía problemas de salud. Entonces en ese momento recurrí nuevamente a un médico, a un cirujano plástico, porque sabía que tenía un problema, tenía un encapsulamiento, tenía molestias, y además estaba esa noticia que yo no sabía si yo tenía ese tipo de implantes. Recurrí al cirujano, me hicieron un montón de análisis, y a través de estudios radiológicos vieron que tenía roto, tenía acumulación de líquido, o sea, tenía una serie de problemas. En ese momento tampoco se me dijo que mi cuerpo pudiese estar rechazando o reaccionando a los implantes. Y en ese momento tampoco sé qué estaba pasando por mi mente, que nunca pensé ni me puse a pensar que era mi cuerpo que no estaba aceptando esos implantes, que mi cuerpo me estaba mandando un mensaje, una señal de que algo no estaba bien con ellos. Y me sometí a una tercera cirugía. Se supone que los implantes se tienen que cambiar a los 10 años. Yo nunca llegué a los 10 años. Si recordás, los primeros fueron a los 3 años, que se desinflaron, los otros comenzaron a dar problemas entre los 3 y los 4 años, y a los 7 años ya me lo estaba cambiando. Y me someto a esa tercera cirugía, me cambian los implantes y me ponen los mismos. Eran unos implantes que ya estaban siendo prohibidos en Europa y en Australia. Y eran implantes texturizados que ya estaban siendo asociados con temas de cáncer. Y yo no lo sabía, tampoco el médico me dijo nada. Y me operé. Y bueno, comencé nuevamente el proceso con unos nuevos implantes. Nuevamente, como entre los 3 y los 4 años, volví a presentar los mismos problemas de salud, de mi espalda, de mis brazos, de mi caída de pelo, migraña, ataques de ansiedad, depresión, que yo no entendía a qué se debía.
Para el 2018, cuando ya tenía 7 años con estos implantes, con estos últimos implantes, con los terceros, mi salud comenzó como a deteriorarse drásticamente. Era una cosa tras otra, una cosa tras otra. Todo relacionado con lo mismo que venía presentando, como los dolores de espalda. Estaba presentando dolores articulares que antes no tenía. Me dolía el codo, me dolían las manos, me dolían las rodillas, me dolía la espalda. Y yo hacía ejercicios, era una persona súper activa, me cuidaba, comía súper bien, no me desvelaba, o sea, llevaba un estilo de vida bastante saludable, o sea, no era razonable lo que estaba pasando. Obviamente, en ese momento estaba viviendo un momento bastante fuerte a nivel emocional y todo lo asocié al estrés. Y ahí comencé a tener más síntomas que antes no tenía. Más síntomas y comencé a ir a otros médicos, a tomar más medicinas. En ese momento tuve un episodio en que se me inflamó uno de los senos y se me llenó de líquido. Tenía líquido acumulado y me sometí a tratamiento de antibiótico y tampoco en ese momento nadie sospechó ni lo relacionó con los implantes. O sea, todo era como hasta cierto punto normal. Era tomar un tratamiento y dejar que pasara. Pasó, me tomé el tratamiento, luego vinieron dolores articulares, luego un nódulo en el otro seno y así fui. Y de repente comencé a presentar una especie de rash en el cuerpo. Empecé como a brotarme, como una especie de alergia, y fui donde una dermatóloga y me dijo que lo que tenía era una pitiriasis rosada a causa del estrés, que era mi mismo sistema inmunológico reaccionando ante el estrés. Comencé a tomar tratamiento, no había mucho que hacer y de repente esa pitiriasis rosada comenzó a transformarse, diría yo, o a reaccionar de una forma inesperada. O sea, no era lo que se esperaba de lo que iba a pasar según el diagnóstico. Y lo que sucedió es que en mi seno derecho, que era el que usualmente había tenido problemas, donde había tenido un nódulo, donde se me había encapsulado anteriormente, comenzó a rodearse de ese rash como centralizado. Ya no estaba en mi cuerpo más que en algunas áreas como antebrazos, pies y en el seno derecho. O sea, era literalmente como si estaba dibujado, como que me lo habían dibujado, redondito, rojo como en carne viva. Y ahí fue como que un chispazo de Dios. O sea, que yo me quedé viendo y yo dije, esto no es pitiriasis. O sea, mi cuerpo me está gritando, o sea, me está hablando, esto no es pitiriasis. Esto son los implantes. O sea, porque me estaba mandando la señal más clara. O sea, eso yo lo interpreto como el regalo más grande. O sea, había pasado tantos años con síntomas y nunca podía asociarlo a los implantes y en ese momento no cabía duda. Entonces, obviamente, ¿qué te puedo decir? Fue como un susto, como un descubrimiento, y yo dije, aquí algo pasa. Y lo único que se me ocurrió fue meterme a Google, como hacemos todas las personas, ¿verdad? Cuando queremos descubrir algo. Y puse, lo primero que se me ocurrió, alergia, implantes mamarios. Y de repente comencé a descubrir y a leer tanta información que había y que yo nunca había llegado a mis oídos, ¿me entendés? Ni a mis ojos.
Y lo que más me impactó fue leer que los implantes texturizados, que eran los que yo llevaba, estaban asociados a un tipo de cáncer que se llama linfoma anaplásico de células grandes, que no es un cáncer de seno como tal, sino es del sistema linfático. Y tenía todos los síntomas. O sea, según los estudios, la investigación que yo estaba haciendo tenía todos los síntomas. Tenía la acumulación de líquido, tenía un nódulo, tenía dolores articulares, tenía problemas gástricos. Entonces, en ese momento yo dije, tengo cáncer. O sea, te puedes imaginar, o sea, para mí fue como una bomba. Obviamente en ese momento, te imaginas todas las cosas que pasaron por mi cabeza. O sea, me voy a morir, no voy a ver a mis hijos crecer. Y obviamente también la culpabilidad. Y lo único que quería en ese momento era deshacerme de eso que yo sentía como unas bombas de tiempo que estaban solo esperando para estallar. Y en ese momento quería literalmente, de ser posible, arrancarme los implantes y deshacerme de ellos. Entonces, así fue como descubrí lo que me estaba pasando. Y fue hasta cierto punto duro porque aquí en Nicaragua yo nunca había escuchado sobre el tema. Nunca nadie me había dicho nada. Y con las pocas personas que llegaba a interactuar sobre eso, era como, no, ¿será cierto? ¿Entendés? O sea, como que lo ponían en duda. O sea, parecía increíble, aunque físicamente era algo que era obvio, que lo podían ver. Distinto a lo que sucede con muchas mujeres, Diana, que están sufriendo síntomas como los que yo tenía antes y les dicen que están locas, que cómo pueden ser los implantes. En mi caso, ya Dios me regaló esa señal y ese síntoma que era tan visible que era como difícil decir, no, no son los implantes. Entonces, lo primero que hice, obviamente, fue decirle a mi dermatóloga, son los implantes. Y ella tampoco tenía información, como te digo, un tema súper desconocido, incluso hoy en día, aquí en Nicaragua. Y yo llegué y le dije, son los implantes. Y le di la información y ella, muy respetuosa, súper linda, nunca me dijo no. Y me dijo solo sí, me preguntaba, Vilma, ¿estás segura que te va a quitar los implantes? ¿Estás segura que querés hacer eso? ¿Qué dice tu esposo? ¿Estás clara de cómo puedes quedar? ¿Vas a vivir un duelo? Y yo en ese momento lo único que tenía como grabado en mi cabeza era, yo quiero recuperar mi salud. Y no te voy a negar que no sentí miedo. Pero yo soy de las personas que cuando algo se mete en la cabeza y que cree que es lo correcto, voy por eso, ¿me entendés? Entonces yo dije, no, mi única opción es explantarme, es quitarme los implantes. Ya para mí no había ninguna otra opción. Ya mi cuerpo físicamente, ya visualmente ya estaba volviendo a la normalidad. Yo pude haber tomado la decisión de no hacerlo y de pensar que había sido otra cosa, pero yo ya estaba clarísima, yo ya había hecho mis investigaciones, había leído suficiente, incluso había entrado en un grupo, había encontrado un grupo en Facebook que no sabía que existía, donde hay miles, más de 100,000 mujeres con los mismos problemas. Entonces, obviamente, para mí ya no había vuelta atrás. Es impresionante cómo a veces no escuchamos a nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Hasta que nos tiene que gritar
porque llegamos al punto de normalizar las cosas que nos pasan y ahí es cuando caemos en el grave error de ignorar a nuestro cuerpo. Y luego de que pasaste 18 años con unos síntomas tan fuertes que a veces empeoraban, a veces eran leves, ¿qué tan difícil fue para vos tomar la decisión de explantarte? Y también qué tan difícil fue luego de la cirugía del explante adecuarte a esa nueva vida luego de que habías pasado desde los 26 años con unos implantes. Mira, dudas no tenía de que lo quería hacer, pero sí tenía miedo. Tenía terror. Tenía terror porque obviamente estaba acostumbrada a una imagen física, armoniosa, con la que estaba acostumbrada y que no me disgustaba en ese momento. Ya estaba acostumbrada a verme así. Y también sentía miedo de ya no gustarle a mi esposo, ¿me entendés? O sea, algo normal. Incluso pensaba hasta como que la gente me iba a decir algo o me iba a quedar viendo raro o lo que sea, pues. Y no, y empecé igual a hacer como una búsqueda de fotos de otras mujeres. ¿Y qué te puedo decir? Encontraba unas fotos catastróficas. O sea, unas imágenes tristes. Veía otras que yo decía, wow, pero si quedó preciosa. ¿En qué momento a esta mujer se le ocurrió implantarse? Por supuesto que tenía miedo. Por supuesto que mi lado humano quería buscar alternativas para quedar lo mejor posible, para sentirme bien con la parte estética. Y le consulté al médico porque había visto en otros foros que sí habían alternativas como de transferencia de grasa, como de reconstrucción, pero no encontré apertura. No encontré apertura del médico. Pienso que es porque no tenía experiencia y yo cometí el gravísimo error de no seguir buscando al médico adecuado. Pero en ese momento yo estaba tan desesperada y lo que yo quería era ya salir de eso, que me conformé. O sea, bajé la cabeza y dije, pues ni modo, voy a quedar como tenga que quedar, pero yo voy a recuperar mi salud. Y bueno, esperé nada más que mi piel estuviera completamente sana y en cuanto pude, al mes siguiente me estaba sometiendo a una operación, un 22 de octubre, un día como hoy, hace 3 años. Llegué muerta de miedo, muerta de miedo. Y llegué en una actitud de derrota, honestamente. Decidida a lo que iba a hacer, pero al mismo tiempo me sentía como en papel de víctima. Ya sabes, como que estoy aquí por culpa de los implantes, por culpa de los médicos, por culpa de los fabricantes, por mi culpa, por no haber investigado, porque no prioricé mi salud, porque como no pensé que unos objetos extraños, unos plásticos dentro de mi cuerpo no me iban a hacer mal. Entonces tenía todos esos pensamientos atacándome, pero estaba ahí. Salí de la operación. Puedo decir que no fue una operación exitosa, porque al día de hoy yo tendría que someterme a otra cirugía. Pero salí de la cirugía ya sin los implantes, sintiendo miedo, pero a la vez sintiendo como libertad, como sintiendo que había tomado la decisión correcta. Y los días posteriores no fueron fáciles, Diana. No solamente era un tema de recuperación física, era un tema de recuperación emocional. O sea, era lidiar con un tsunami de emociones.
y de sentir de que ya no iba a ser la misma, no sé por qué, que ya no iba a ser la misma, que la gente no me iba a ver igual, que yo no me iba a sentir igual. ¿Qué te puedo decir? Para mi sorpresa, sí, viví unos días de duelo, como me había dicho la doctora, pero para mi sorpresa, todo comenzó a cambiar. Me comencé a sentir distinta, pero para bien. O sea, comencé como a recuperar alegría, como mi semblante distinto, mi piel, mi pelo. O sea, ya era mi cuerpo dándome las gracias, ¿me entendés? O sea, ya era mi cuerpo reaccionando a que ya no tenía esos cuerpos extraños y mi sistema inmunológico ya estaba finalmente descansando un poco. Y comencé a sentirme contenta, pero a la vez decidida a que yo no me podía quedar solo con eso, que yo tenía que sacar a luz lo que a mí me había pasado, porque si a mí me había pasado eso, era porque nadie me lo había dicho. Y quiero pensar de que tal vez si hubiera tenido la información, probablemente hubiera preferido mi salud, o al menos hubiera tomado la decisión consciente de los riesgos. Entonces comencé a hacer pequeñas cosas como para informar a otras personas, a otras mujeres. Escribí un artículo que compartí por WhatsApp con amistades. Compartía mi foto sin pena. O sea, porque en ese momento lo que quería era servir. Hice un reporte a la FDA. Mandé todo mi reporte detallado de todos mis síntomas, de mis exámenes médicos, de mis implantes, de todo. Yo había conservado todos mis récords y lo mandé todo y mi informe fue recibido por la FDA, fue contestado en el sentido de que lo habían recibido y que estaba quedando en la data, en la información. Y con eso ya me sentía que estaba cumpliendo una misión. Porque voy a contarte de que yo siempre he sido como promotora del bienestar, de la salud y del autocuido. Pero en ese momento, cuando tenía los implantes, sin saberlo, sin tener la conciencia, no estaba siendo coherente. Porque en realidad no estaba cuidando mi salud, no estaba cuidando mi cuerpo. Entonces, en ese momento que yo comencé a difundir esa información, sí empecé a sentir y a encontrarle sentido a promover el bienestar. Y compartía la información con las personas que podía. Me entró la idea de escribir un libro, un testimonio sobre mi proceso, pero yo no soy escritora. Y obviamente, como toda persona que nunca ha escrito un libro, no sabe por dónde va a empezar, ni a quién tiene que recurrir, ni nada, ¿verdad? Pero bueno, ya Dios me fui como abriendo las puertas y guiándome en el proceso. Y sin yo pedirlo abiertamente, pues todo se fue dando. O sea, fui encontrando a las personas en mi camino. O sea, fue algo súper lindo, fue todo como una sincronicidad del destino, del universo, ¿qué te puedo decir? Y en la medida en que fui entrando en otro nivel de conciencia sobre el autocuido y me fue involucrando más en temas de bienestar holístico, mente, cuerpo y espíritu, fui encontrando los espacios adecuados. Y ahí fue donde, sin buscarlo, encontré a la persona que iba a ayudarme con mi libro. Una persona que me apoyó en todo el proceso hasta que mi libro salió. Es un libro bastante íntimo
no solamente hablo de mi proceso con la enfermedad de los implantes mamarios, sino que habla de temas muy sensibles que vivimos las mujeres, con temas de la autoestima, con los estereotipos, los estándares de belleza, con los temas de las expectativas que nos creamos nosotras mismas y la sociedad acerca de nuestros roles, ¿verdad? Nuestros roles como madres, como profesionales, como esposas. O sea, esa imagen de perfección que nosotras mismas las mujeres nos hemos creado y que hemos querido construir y que no es posible. Y algo con lo que comenzamos a luchar y hasta cierto punto desgastarnos. Y no disfrutamos los espacios y los roles que nos tocan, no disfrutamos la maternidad porque queremos ser las madres perfectas, no disfrutamos nuestra profesión porque vemos la competencia, que si no estamos como la competencia, entonces tal vez no somos suficientes. Y así vamos, ¿me entiendes?, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en mi libro, que lo nombré Sana sin senos, cuento mucho de eso, mucho de mi crecimiento personal y mi proceso de autodescubrimiento y de el volver al ser esencia que yo era antes de los implantes. Y bueno, me ha dado mucha satisfacción porque siento que además de ser un legado para mis hijos, también es para otras personas, otras mujeres. Y te voy a ser honesta, cuando lo escribía yo decía, Vilma, esto es una locura. O sea, habían días que estaba inspiradísima y me ponía a escribir y había días que mi saboteador interno me estaba dando durísimo. Me decía, Vilma, qué locura. O sea, ¿por qué vas a poner tu vida en un libro que lo lea la gente? Y luego comenzaba a decirme, bueno, esto es un servicio. Y yo quiero servir, yo quiero ayudar a los demás. Y si me toca exponerme, me voy a exponer. Y pensé, bueno, con una persona que pueda servirle este libro, yo voy a estar contenta. De todas maneras, esto es un legado para mis hijos y si puedo ayudar a alguien más, voy a estar feliz. A mí me encanta que el hecho de que hayas usado una experiencia dura, una experiencia difícil, algo que cambió tu vida, que lo hayas usado para servir a otras mujeres, para ayudar a otras personas que tal vez están pensando en someterse a una cirugía de implante, o tal vez a hombres que tienen prima, hermana, hija, esposas, novias, que están pensando en eso y no tienen suficiente información, porque todavía se vive eso de que no tenemos la suficiente información al momento de exponernos a esas situaciones. Entonces, tener un libro de una mujer que ya pasó por eso, no todos los casos son los mismos, pero sí hay que estar 100% consciente del riesgo que estamos dispuestos a tomar, y el hecho de que hayas escrito tu vida en un libro para las demás mujeres es para mí muy inspirador. Yo ya me leí el libro, me encantó, la verdad es que decís que no tenía experiencia siendo autora, pero lograste captar mi atención súper fácil, me lo leí como en una semana, no te estoy mintiendo. Entonces te quiero agradecer y pues recomendar ese libro a todas las mujeres que nos están viendo. Se llama Sana sin senos. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En Amazon y a través de mí directamente. En Amazon está disponible en versión digital e impresa, ahí lo pueden adquirir, o me pueden contactar directamente también si tienen interés. Me encanta. Bueno, además de que lo lean las mujeres, también me gustaría que lo leyeran los hombres, porque este es un tema que no solamente atañe a las mujeres. Muchas veces no fue mi caso, yo no recurrí a ponerme implantes ni por presión de mi esposo, ni porque él me hubiera dicho algo o sugerido algo, pero sí muchas mujeres lo hacen por eso. O sea, conozco muchísimos testimonios
de mujeres que lo hacen porque el novio, el esposo se los pide o porque la hacen sentir insegura sobre su cuerpo. Entonces, sí me gustaría que sea un libro que sea leído por varones también, porque probablemente también desconocen todo lo que puede implicar el tema de los implantes en las mujeres. Y vieras qué bonito que en ese grupo en el que yo estoy, donde hay muchas mujeres que están enfermas, hay testimonios de hombres, de sus esposos también, y del apoyo que reciben. Hay otras historias que son tristes, como que el novio o el esposo las dejó después que se explantaron. Y yo digo, bueno, qué doloroso, pero si alguien se va de tu vida por unas bolsas plásticas, por unos implantes, era alguien que no merecía estar en tu vida, ¿no? Y esa es parte de las cosas que yo también trato de plasmar en mi libro. Sí, yo cuando me leí el libro y leí todo el apoyo que tuviste de parte de tu familia, yo la verdad es que me morí de amor, porque tenés una familia tan unida y tan bonita. Y bueno, ya para ir finalizando, me gustaría de que compartieras un mensaje a todas las mujeres que tal vez en este momento están en una lucha interna, no saben si someterse a esa cirugía o no, ya sea implante o explante. ¿Qué le diría a esas mujeres? Lo primero que le diría es, ¿por qué razones te querés hacer esa cirugía? ¿Cuáles son las razones que te están motivando a tomar esa decisión? ¿Qué te está haciendo sentir inferior o insuficiente? ¿Qué te está haciendo pensar que no estás bien? Para las mujeres que sí sé que no se sienten físicamente bien porque han tenido muchos hijos, han amamantado y tal vez su cuerpo ya no es igual y no se sienten bien, yo no estoy en contra de las cirugías plásticas, siempre y cuando no conlleven riesgo. A esas mujeres que esas sean las razones por las que se quieren operar, se quieren hacer una cirugía plástica, quiero decirles que hay muchas opciones, muchos recursos donde no tienen por qué ponerse implantes, si quieren mejorar su estética. Así que no sientan que si no se ponen implantes todo está perdido. Si se quieren ver mejor, pueden hacerlo. Busquen al cirujano adecuado, al que sea honesto, que les diga los riesgos. Y por otra parte, a las mujeres que por X o Y razón, sin ningún tipo de juicio, al igual que yo, se hayan puesto implantes, escuchen a su cuerpo. No minimicen nada de lo que su cuerpo les esté diciendo. Vean su piel, vean su pelo, vean sus ojos, vean su estómago, vean sus emociones. El cuerpo siempre nos está hablando, siempre. Conectémonos con nuestro ser interior y con nuestro vehículo que es nuestro cuerpo, que a través de él siempre estamos recibiendo mensajes. Me encanta, qué lindo, Vilma. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad, por tomarte el tiempo de tener esta entrevista conmigo, por abrirte conmigo y contarnos todo esto. Estoy súper orgullosa de la mujer que sos, me siento muy inspirada por vos y estoy segura de que muchas mujeres que nos escuchan también. Les agradezco a todos los que nos escucharon y estuvieron aquí con nosotras y hasta la próxima entrevista de Empoderadas.